Mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 2 de Segunda de Reyes. Hoy día, mis hermanos, les voy a hablar de dos profetas, profeta Elías y profeta Eliseo. ¿Cómo comienza aquí el profeta Eliseo? Después de la partida del profeta Elías. Así es que voy a comenzar, mis hermanos, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino. Fue así cuando Elías salía de Gilgal en compañía de Eliseo. Dijo a este: quédate aquí, por favor. Yahvé me manda a Betel. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que Yahvé vive y que yo vivo, que no te dejaré. Y bajaron juntos a Betel. Los hermanos profetas que vivían en Betel salieron a encontrar a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy día Yahvé te llevará a tu maestro por encima de ti? Respondió: lo sé, pero no diga nada. Elías dijo: Eliseo, quédate aquí, por favor, porque Yahvé me manda a Jericó. Pero él respondió: tan cierto como que Yahvé vive y que yo vivo, que no te dejaré. Y así llegaron a Jericó. Los hermanos profetas que estaban en Jericó se acercaron a Elías. ¿Sabes?, le dijeron, ¿que hoy día Yahvé te llevará a tu maestro por encima de ti? Respondió: lo sé, pero quédense tranquilos. Elías dijo: quédate aquí, por favor, porque Yahvé me manda al Jordán. Le respondió: tan cierto como que Yahvé vive y que yo vivo, que no te dejaré. Y los dos siguieron su camino. Lo seguían unos 50 profetas que se quedaron a cierta distancia, mientras ambos se detenían a orillas del Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con él el agua, y ésta se dividió, de modo que ambos atravesaron en seco. Cuando lo atravesaron, Elías dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Pídelo antes, que sea llevado lejos de ti. Eliseo respondió: que venga sobre mí el doble de tu espíritu. Elías le replicó: pides algo difícil, pero si me ves mientras soy llevado de tu lado, lo tendrás, si no, no. Iban conversando mientras caminaban, cuando un carro de fuego, con sus caballos de fuego, los separaron al uno del otro. Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y gritaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego no lo vio más. Tomó entonces su ropa y la partió en dos. Eliseo recogió el manto de Elías, que había caído cerca de él, y se volvió. Al llegar a orillas del Jordán, se detuvo, tomó el manto de Elías y golpeó el agua con él, pero ésta no se dividió. Entonces dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Y como volviera a golpear el agua, ésta se dividió en dos, y Eliseo atravesó. Los hermanos profetas lo vieron de lejos, y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Salieron a su encuentro, y se postraron en tierra delante de él. Le dijeron: hay aquí entre tus servidores 50 hombres valerosos. Permíteles que salgan en busca de tu maestro. A lo mejor el espíritu de Yahvé lo ha tomado y depositado en algún cerro o en uno de los valles. Pero él les respondió: no manden a nadie. Pero como siguieran insistiendo hasta el punto de ser cargantes, Eliseo les dijo: muy bien, mándenlos. Mandaron a 50 hombres que buscaron durante 3 días sin encontrarlo. Cuando regresaron donde él en Jericó, les dijo: ¿no les dije que no fueran? La gente de la ciudad dijo a Eliseo: aquí se está bien, como mi señor lo puede ver, pero el agua es malsana y las mujeres de la zona son estériles. Les dijo: mándenme un plato nuevo y pongan en él sal. Se lo pasaron, se dirigió a la fuente y echó la sal en el agua. Luego dijo: esto dice Yahvé: he sanado esta agua, ya no saldrá más ni muerte ni esterilidad. Y el agua siguió sana hasta el día de hoy, según la palabra que había pronunciado Eliseo. De allí se fue a Betel. Cuando iba por el camino que sube, salieron de la ciudad unos muchachos que se burlaban de él. Vamos, calvo, sube. Vamos, calvo, sube, decían. Se volvió y mirándolos los maldijo en nombre de Yahvé. Salieron del bosque 2 osos
y desgarraron a 42 de esos muchachos. Desde ahí se dirigió al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, Elías, cuando iba de camino, él ya sabía que iba a partir, que iba a ir hacia el Señor, que el Señor iba a mandar por él. Por eso es que él se estaba alejando un poco de un pueblo hacia otro pueblo. Pero Eliseo nunca se le despegó. Él siempre iba junto a él, porque de hecho Elías ya le había llamado, ya lo había invitado a que fuera junto a él. Pero todo esto se hizo porque Yahvé así lo quiso. Esto que a veces sucede, mis hermanos, sucede porque Dios lo dispone de esa manera. Y entonces cuando Elías iba de un lugar hacia otro, Eliseo lo iba siguiendo pegadito a él. No se quería despegar, porque él quería recibir su espíritu. A él y a los demás profetas, los que se encontraban en cada pueblo, le decían que Elías iba a ser llevado al cielo. Se lo iban a quitar de su lado. Y le decían, tu maestro va a ser arrebatado. Y entonces Eliseo, como que él ya sabía también que esto iba a suceder. Y por eso les decía a los profetas, ustedes tranquilos, que yo sé lo que va a suceder. Pero él estaba consciente de que esto iba a pasar, que iba a ser arrebatado Elías de su lado. Pero antes de partir Elías, mis hermanos, le dice a Eliseo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces Eliseo le dice que quiere el doble de su espíritu. Y Elías le dice, pides mucho. Pedía mucho, pero él lo quería para bien, no lo quería para mal. Ellos todo el tiempo estuvieron conscientes de que a quien iban a servir era a Dios y a nadie más. Y entonces todo lo que ellos hacían, lo hacían por el bien de Dios y por el bien de las personas. Vemos aquí, cuando Elías es llevado, él se regresa a la ciudad. Cuando llega al Jordán, dice aquí en las Sagradas Escrituras, que el profeta Eliseo llevaba el manto de Elías y hizo lo mismo que hizo Elías cuando abrió las aguas del río Jordán para pasar en seco. Pero estas aguas por primera vez no quisieron abrirse. Y entonces él dice a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando golpea por segunda vez el río, se abre en dos y pasa en seco. Los profetas que están a lo lejos, cuando lo encuentran, le dicen a Eliseo, ha recibido el espíritu de Elías. Y así sucedió. El espíritu de Elías se posó sobre Eliseo. Y aquí vemos en su llegada a ese pueblo, cuando le dicen que las aguas de allí son malsanas y que las mujeres son estériles, no pueden tener hijos por causa de esa agua. Y entonces él les dice que echen sal en un plato y que se lo lleven. Se lo llevan y él vacía esa sal en las aguas. Y entonces las aguas se vuelven sanas. Y él les dice que ya no va a haber esterilidad ni agua malsana. Y así sucede. Y como les decía, mis hermanos, al comienzo, estos profetas, su espíritu que recibían, lo recibían para hacer el bien, nunca para hacer el mal. Ayudaban a la gente, ayudaban a todos aquellos necesitados que se acercaban a él, pero los que se acercaban para hacer daño o para burlarse de un hombre de Dios, Dios los castigaba severamente, como pudimos ver aquí cuando se encuentra con esos hombres que se burlan de él. Se comienzan a burlar de Eliseo, diciéndole calvo. Yo me imagino que era un hombre que era calvo. Pero no por eso, hermanos, la gente se va a burlar de los demás. Porque de los hombres de Dios, de quien sea que esté al servicio de Dios, no debemos de burlarnos nunca, mis hermanos. A ellos los debemos de tratar con respeto, porque son hombres que han sido destinados para el servicio de Dios. Y entonces por esa causa no debemos burlarnos de lo que Dios pone para servicio de la gente. Y de Eliseo se burlaron esos hombres, y entonces los maldijo en el nombre de Yahvé. Y cuando esto sucede, aparecen dos osos que destrozan a 42 de ellos, dice la palabra de Dios. Y entonces, no hagamos daño a nadie, ni nos burlemos de nadie, porque las consecuencias que nosotros pasemos después de que nos burlemos de alguna persona van a ser grandísimas. Y cuando eso nos suceda, nos vamos a preguntar el por qué.
Pero luego, en nuestra conciencia, si conocemos de Dios, nos vamos a dar cuenta luego de que fue por aquello que cometimos, de aquella burla que hicimos hacia aquella persona o de aquel daño que le hicimos a aquel que no deberíamos de haber hecho. Debemos comportarnos bien para que en todo nos vaya bien. Más bien pedir el Espíritu de Dios, que Dios siempre nos envíe su Espíritu para ser personas de bien y alejarnos de todo el mal, alejarnos de todo aquello, mis hermanos, que no es bueno para nosotros, especialmente las malas compañías, tantas personas que a veces nosotros las tenemos muy allegadas, a veces solamente es para nuestro mal. Alejemos a todas esas personas que no son bien para nosotros, que más bien pidamos a Dios por ellos, que tengan un cambio, que se acerquen a Dios y que hagan el bien a los demás. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, pero nunca burlarnos de la gente, porque vimos aquí las consecuencias. Esto sucede porque Dios ama a sus elegidos, y aquellos que Él ha elegido, los ha elegido para servirnos a nosotros. Por ejemplo, tenemos a los sacerdotes. ¿Cuánta gente no habla mal de ellos? ¿Cuánta gente no se burla de ellos? Son hombres de Dios. Dios sabe por qué los puso allí. Y si Él los puso allí, no tenemos por qué hablar mal de ellos, ni mucho menos hacer burla, porque Dios trae consecuencias sobre las personas. Mis hermanos, que Dios nos cuide, que Dios nos siga acompañando y que nos siga enviando su Espíritu para que hagamos el bien. Que Dios los bendiga.